Bien, el tema 3 empezamos, si queréis, a estudiar la administración, ¿no? En el tema 3 hemos visto en el tema 1 la Constitución española, hemos visto en el tema 2 pues la igualdad, las 3 leyes de igualdad, y ahora vamos a ver en el tema 3 pues el gobierno y la administración. Estamos aquí hablando de la Administración General del Estado, ¿eh? En el tema 4 veremos la administración territorial y la administración local. Y en el tema 5, pues veremos la administración europea, la Unión Europea, por decirlo de alguna forma. Al final, pues tenemos, si queréis, 4 niveles de administración, ¿no? Que sería la administración local. Tenemos ahí también las diputaciones provinciales, la administración provincial, los entes locales que engloban la administración local y provincial, pero bueno, es también no es lo mismo un ayuntamiento que una diputación. Entonces, estos serían los dos primeros. Luego tenemos la administración autonómica, las comunidades autónomas. Luego tenemos la administración general del Estado, con sus 3 vertientes, si queréis, la administración central, la administración periférica del Estado y la administración del Estado en el exterior. Y luego tenemos la administración europea, la Unión Europea, que también es un nivel administrativo. Entonces, un poco para que veamos y para situarnos dentro del programa. En este primer tema sobre la administración, que es el tema 3, lo que vamos a ver es el gobierno y la administración. ¿A qué administración nos estamos refiriendo? A la Administración General del Estado, ¿vale? Muy bien, se nos pide aquí el gobierno y la administración, el presidente de gobierno, el Consejo de Ministros y ya la organización administrativa española, en el sentido, como digo, de la Administración General del Estado, de la Administración Central. Ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales. Esto es lo que se nos pide. Nosotros estudiamos todos, hay algunos órganos intermedios, también hay algunas autoridades intermedias que también estudiamos, ¿no? Y la administración periférica del Estado, que como antes comentábamos, son los delegados de gobierno y los subdelegados de gobierno. Delegados de gobierno en las comunidades autónomas y los subdelegados de gobierno en las provincias. Y ya tendríamos la administración del Estado en el exterior, que simplemente hago un pequeño apunte al final del tema porque no nos lo piden, pero saber también que existe, bueno, pues el cuerpo diplomático, ¿no? Los agentes diplomáticos, los cónsules, los embajadores, pues en las organizaciones internacionales como la Unión Europea, pero también en todos los países, o en prácticamente todos los países del mundo, existe una legación española. Muy bien, pues esto sería un poco lo que vamos a ver aquí. Entonces, nada, este es el índice. Ya sabéis que a mí me gusta mucho tener una idea general de lo que voy a ver antes de verlo, porque si no, pues me pierdo. Si empiezo a leer sin saber lo que voy a leer, pues al final no tengo una idea de conjunto que es de lo que se trata. El gobierno y la administración. Muy bien. Gobierno, concepto y regulación legal. Bueno, ya hemos dicho, esto es importantísimo, que el gobierno es el poder ejecutivo dentro de los 3 poderes de un Estado democrático, ¿no? El poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Su función primordial, por eso se le llama ejecutivo, es ejecutar las leyes que promulga, que, digamos, legisla el Parlamento. Su regulación está en la Constitución española, en primer término, artículos 97 a 102. Recordad que del 103 al 107 es la administración. El gobierno se regula entre los artículos 97 a 102, la administración del 103 al 107. ¿Vale? Bien, en cuanto al desarrollo de los artículos constitucionales, los preceptos constitucionales, pues tendríamos la Ley 5097 de Organización, Competencia y Funcionamiento del Gobierno y, bueno, también, si queréis, bueno, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿no? Que sería la Ley 40-2015, pero bueno, aquí se habla principalmente de la Ley del Gobierno. Bueno, la administración. La administración pues también se regula, como decimos, en la Constitución, artículos 103 a 107, y lo que se nos dice en la misma, en el propio 103, que por cierto se pregunta con frecuencia, porque tiene una serie de principios que se nos olvidan,
y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, y con pleno sometimiento a la ley y al derecho. Bueno, pues dice, los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos, coordinados de acuerdo con la ley, sigue diciendo la propia Constitución. ¿Y qué ley? Pues la hemos comentado hace un momento, la ley 4015, la ley de régimen jurídico del sector público. Recordad que además es muy fácil, porque la ley de procedimiento administrativo es la ley 39/2015, en consecuencia de la ley de régimen jurídico del sector público es la ley 40, vamos, es la ley 40/2015, ¿no? Muy bien. Sigue diciendo, la Administración General del Estado se organiza en presidencia de gobierno y en ministerios, lógicamente. El presidente de gobierno, que es, si queréis, el primer ministro, primus inter pares, y los diferentes ministerios. Los diferentes ministerios a cuyo frente, de modo general, está un miembro del gobierno. Entonces, el ministro de Justicia es, además de ser miembro del gobierno y ministro de España, pues es, digamos, también la cúspide o la autoridad cúspide de la organización administrativa. ¿Vale? Bueno, sigue diciendo aquí que ahora veremos, la organización en departamentos establece también que, bueno, en la administración existen órganos superiores, ministros y secretarios de Estado, y órganos directivos, que serían subsecretarios, secretario general técnico y director general, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Relaciones entre el gobierno y la administración. La cuestión es muy sencilla. Una de las funciones del gobierno es dirigir la administración. Por tanto, la administración está supeditada al gobierno. Sin discusión, ¿no? Se trata de una función de dirección e impulso. Por tanto, nos encontramos ante una relación de subordinación y dependencia. Bien, esta relación de subordinación no solo es, bueno, es en relación con la Administración Central del Estado, pero también con la Administración Periférica, que es lo que se dice en el párrafo segundo, y con la Administración del Estado en el exterior. Es más, los delegados de gobierno en las comunidades autónomas dependen directamente del presidente de gobierno. Vale, muy bien, no hay mucho más que decir aquí. Bueno, en este primer párrafo nos estamos refiriendo, lógicamente, a la Administración General del Estado y al Gobierno Central. El próximo tema, como ya hemos comentado, hablaremos de las diferentes administraciones, la administración autonómica, ¿no? Pero lo que vengo a decir aquí es la misma relación de subordinación entre el gobierno o la administración y el gobierno central, lo hay entre la administración autonómica y el gobierno autonómico. Esto es lógico. Composición del gobierno. Muy bien, pues el gobierno solo está compuesto por estas autoridades que aquí se dice, ¿no? El presidente del gobierno, vicepresidentes si los hubiere, que los hay o los ha habido prácticamente en todos los gobiernos de la democracia, los ministros, dice también la ley, y aquellos otros miembros que establezca la ley. No establece más miembros. Por tanto, en España únicamente forman el gobierno, el presidente del gobierno, los vicepresidentes en su caso, quiere decir que puede haberlos o no, y los ministros. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque en otros países, sobre todo cuando estudiamos el tema 5 de la Unión Europea, en otros países pues hay otros secretarios de Estado, por ejemplo, que pueden formar parte del gobierno. En España no. Presidente, vicepresidentes y ministros. Se excluyen, digo yo aquí en este párrafo, el rey no forma parte del gobierno. Bien es verdad que preside alguna vez el Consejo de Ministros, pero es un Consejo de Ministros deliberante, ¿no? No es un Consejo de Ministros que tome decisiones. Y los secretarios de Estado, repito, que en España no forman parte del gobierno, sí son órganos superiores de la Administración, pueden asistir a las reuniones del Consejo de Ministros, pero lógicamente sin voto. Pueden emitir sus opiniones o pueden informar sobre los asuntos de su competencia. Y bueno, ya se dice aquí, los artículos 7 a 10 de la Ley del Gobierno regulan los órganos de colaboración y apoyo al Gobierno, que serían los secretarios de Estado, la Comisión General de Secretarios de Estado y subsecretarios, el Secretariado del Gobierno y los gabinetes. Luego los desarrollamos. ¿Vale? No he dicho antes, pero lo digo ahora. A ver, me podéis interrumpir en cualquier momento, tanto la gente que está aquí cuanto la que estáis conectados a través de la plataforma Zoom.
Yo, si no queda algo claro, prefiero que me interrumpáis y yo lo intento comentar de nuevo. Estatuto jurídico de sus miembros. Bueno, básicamente aquí ya no se necesita más que bueno, ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, no estar inhabilitado para todo empleo de cargo público, no se exige nada más, no se exige titulación alguna, no se exige, bueno, pues para ser miembro del gobierno, más que estos requisitos. Sí que, bueno, nos interesaría saber que su responsabilidad penal será, penal y civil, bueno, aquí se habla de la penal principalmente, será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Bueno, aquí se aclara un poco más: la acusación por traición o por cualquier otro delito contra la seguridad del Estado solo podrá ser planteada, lógicamente, en el ejercicio de sus funciones por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y por la aprobación de la mayoría absoluta del Congreso. Y a los miembros del Gobierno, en el caso de resultar condenados, en ningún caso se les aplicará la prerrogativa real de gracia, que estaríamos hablando del indulto. ¿Vale? Funciones del Gobierno. Quizás vamos a ir un poco a este cuadrito sin perjuicio de que luego las desarrollemos, pero las funciones, iremos hablando de ellas a lo largo de todo el tema, funciones principalmente políticas y administrativas. Estas serían las funciones principales del gobierno. Luego también ejerce la potestad reglamentaria y tiene la posibilidad de dictar normas con rango de ley. Pero las funciones principales serían de naturaleza política y de naturaleza administrativa como cúspide de la administración. Políticas, ¿por qué? Bueno, pues porque dirige la política interior y exterior de España. Administrativas, ¿por qué? Porque dirige la administración civil y militar y la defensa del Estado. ¿De acuerdo? Ejerce la potestad reglamentaria. Bueno, básicamente esta podría ser una consecuencia de la anterior. Si dirige la administración civil, como la dirige a través del dictado de normas de carácter administrativo. ¿De acuerdo? Pero la Constitución, como antes comentábamos, también establece que puede dictar normas con rango de ley, que serían los decretos leyes y los decretos legislativos, la legislación delegada, que luego estudiaremos. ¿Vale? Muy bien. El presidente de gobierno tendría las siguientes funciones, según el artículo 98, párrafo segundo de la Constitución: ostentar la representación del gobierno, dirigir la acción del gobierno y coordinar a sus miembros. Como antes hemos dicho, es el primer ministro, por decirlo de alguna forma, convocar y presidir las reuniones del Consejo de Ministros y refrendar los actos del rey, lógicamente aquellos que están establecidos al presidente de gobierno, que no son todos. Por ejemplo, las leyes las refrenda el ministro presentante, de tal forma que es una ley que presenta el ministro de Justicia, una vez aprobada, la refrenda este, ¿no? También le corresponden, bueno, pues de acuerdo con la ley del gobierno, artículo 2, representar al gobierno, establecer un programa político y determinar las directrices de la política interior y exterior, hablar por su cumplimiento, etcétera, ¿no? Proponer al rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado, de las Cortes Generales, plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza. Esto es muy importante: la moción de censura, la cuestión de confianza y lo que antes comentábamos de la investidura. Proponer al rey la convocatoria de un referéndum consultivo previa autorización del Congreso de los Diputados. Se habla mucho de los referéndums. Por razones políticas está siempre en los periódicos, en los telediarios, etc. ¿Quién propone al rey la convocatoria de un referéndum? El presidente del gobierno. Luego, ¿quién convoca el referéndum? El rey, previa autorización del Congreso de los Diputados. Fijémonos en estas cosas porque leemos un periódico por ahí, nos parece que... Bien. Dirigir la política de defensa, ejercer respeto a las Fuerzas Armadas, las funciones previstas en la ley, convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros sin perjuicio de lo dispuesto en el 62G, que básicamente es la presidencia que pueda realizar el rey en alguna ocasión. Refrendar los actos del rey y someterle bajo su sanción las normas con rango de ley, básicamente.
Crear, modificar y suprimir por Real Decreto los departamentos ministeriales, es decir, el Consejo el Consejo de Ministros, el presidente de gobierno más bien. El presidente de gobierno, cuando se crea un nuevo gobierno, pues crea, valga la redundancia, a través del Real Decreto, los diferentes ministerios, los diferentes departamentos ministeriales. No todos los gobiernos tienen la misma composición. Entonces, ¿esto cómo se hace? La creación, modificación y la supresión se hacen por Real Decreto del presidente de gobierno una vez que configura su gobierno, así como las secretarías de Estado. También la estructura orgánica de presidencia de gobierno, proponer el rey el nombramiento y separación de los vicepresidentes y los ministros, lógicamente, los nombra, pero también puede cesarlos, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Se hace a través de un Real Decreto también. Real Decreto, la palabra real cuando va delante de una norma es porque lo firma el rey. Resolver los conflictos de atribuciones entre los diferentes ministerios, impartir instrucciones, etcétera, ¿no? ¿Vale? Y ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución y la ley. Me he parado un poco aquí para que veamos que esto es importante en algunos aspectos, debemos más o menos conocerlo. Bien, un momentillo, por favor, que admito una compañera. Resoluciones del Gobierno y de las comisiones delegadas. Es decir, ¿cuáles son los instrumentos jurídicos de los que dispone el Gobierno y las comisiones delegadas del Gobierno? Que ahora veremos lo que son para ejercer sus funciones, para ejercer todas estas funciones que les establece la Constitución y la ley. Bien, pues ya hemos hablado que el gobierno puede dictar normas con rango de ley. Bien, es verdad que limitadas en la Constitución. Real Decreto Legislativo y Real Decreto Ley. Fijémonos que los vamos nombrando continuamente. Luego tendríamos también normas de rango administrativo. Real Decreto de Presidente de Gobierno. Real Decreto del Consejo de Ministros, acuerdos del Consejo de Ministros, acuerdos de las comisiones delegadas de gobierno, órdenes ministeriales. Bien, estas serían, digamos por orden decreciente, los instrumentos jurídicos de carácter administrativo de los que dispone el Gobierno y el Consejo de Ministros para la realización de sus funciones, que sabíamos que tenía una naturaleza política y una naturaleza administrativa. Aquí se desarrolla un poco más, pero al final es esto, no tiene mucho más que comentar. Y bueno, se habla aquí ya también los reglamentos. Recordad que los reglamentos son disposiciones administrativas de alcance general, es decir, que obligan a todos. Entonces, ¿cuál sería la jerarquía? Básicamente, bueno, pues disposiciones aprobadas por el Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en Consejo de Ministros en primer término, y después las disposiciones aprobadas por orden ministerial, un poco en el orden que está en el cuadro que más arriba comentamos. ¿Vale? Y ya en este último párrafo se dice que los miembros del gobierno no pueden ejercer más funciones representativas que las propias de ser parlamentarios. Es decir, el presidente de gobierno puede ser parlamentario o no. Cuidado, porque no tiene por qué serlo, al igual que los ministros. Estamos acostumbrados a que el presidente de gobierno digamos, es un parlamentario de modo general, se presenta a las elecciones como número uno por la Comunidad de Madrid, ¿no? Por la Comunidad de Madrid, o sea, pero en las elecciones generales, ¿no? Por la provincia de Madrid sería. Bien, pero no tiene por qué serlo. Por ejemplo, si el señor Feijóo accede a la presidencia de gobierno, bueno, has visto rechazada su candidatura, pero en el caso de que accediese, no es parlamentario, no es congresista, no pertenece al Congreso de los Diputados. Sí que creo que lo han nombrado senador, senador por designación autonómica, pero no es diputado. ¿Vale? Bien, entonces no pueden ejercer los miembros de gobierno más funciones que las de ser parlamentarios y además están sujetos a las incompatibilidades que establece la ley. El artículo 14 de la Ley del Gobierno establece que será de aplicación a los miembros del Gobierno el régimen de incompatibilidades de los altos cargos que establece la propia ley para la Administración General del Estado. ¿De acuerdo?
Muy bien, pues como veis esto es muy sencillito si lo vamos viendo con detenimiento. Aquí tenemos un montón de esquemas también que espero que nos ayude a comprenderlo. Y ahora, de acuerdo con como nos lo piden, viene el cese del gobierno. A mí me gustaría ver antes el nombramiento del gobierno que el cese, pero nos lo piden el cese. Al final no tiene importancia. ¿Cuándo cesa el gobierno? Bueno, pues el gobierno cesa, lógicamente, tras la celebración de elecciones generales, en el caso de pérdida de una cuestión de confianza o de una moción de censura, y por dimisión o fallecimiento de su presidente. Dimite el presidente, pongamos el fallecimiento, pues esto, pero dimite el presidente, cesa el gobierno. Esto también es una cuestión que tendremos que tener en cuenta, ¿no? Ahora bien, el gobierno que cesa, el gobierno cesante, continuará en su puesto hasta que se nombre un nuevo gobierno. Estaría entonces en funciones. Ahora, el gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo gobierno, pero tiene sus funciones limitadas, como todo el mundo puede entender. El gobierno entra en funciones una vez celebradas las elecciones y tiene sus competencias limitadas. Se dice aquí abajo, el presidente del gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades: proponer al rey la disolución de alguna de las cámaras o de las Cortes Generales. Las Cortes Generales se utilizan en el sentido de ambas cámaras, Congreso de los Diputados y Senado. Plantear la cuestión de confianza, proponer al rey la convocatoria de un referéndum consultivo, y tampoco el gobierno podrá ejercer las siguientes facultades. No podrá ejercer las siguientes facultades: aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado y presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o al Senado, ¿no? Quedarán en suspenso las delegaciones legislativas, y evidentemente si es necesario suplir al presidente del gobierno, bueno, aquí se habla de vacante, ausencia o enfermedad. Sobre todo ausencia, por ejemplo, cuando el presidente del gobierno pues, está fuera de España en una reunión internacional. Pues evidentemente, ¿quién será el que lo sustituye? Pues el vicepresidente primero del gobierno. Los vicepresidentes, por su orden, el primero. Si tampoco está el primero, pues el segundo. ¿De acuerdo? Entonces, este es vacante, ausencia o enfermedad. En el caso de fallecimiento, cesa el gobierno. Estaría en funciones. Entonces, si se ha fallecido el presidente del gobierno, pues no tendría más remedio que ser sustituido por el vicepresidente. Sí, claro. Hasta que se nombre un nuevo gobierno. El gobierno, por fallecimiento del presidente, es el ejemplo que me pones tú, estaría en funciones. ¿Hasta cuándo? Hasta, evidentemente, se convocarían elecciones, bueno, dependiendo del caso, y estaría en funciones hasta el nombramiento de un nuevo gobierno. ¿Quién sería o actuaría como presidente del gobierno? Pues el vicepresidente primero del gobierno, que estaría en funciones. La moción de censura, bueno, la moción de censura es una de las funciones más importantes del poder legislativo, es decir, de las Cortes Generales, es el control del gobierno, el control de la gestión del gobierno. Entonces, a través de este instrumento de la moción de censura, el Congreso de los Diputados puede exigir responsabilidad política al gobierno. Esta debe ser adoptada por mayoría absoluta, que deberá ser propuesta al menos por 1/10 de los 350 diputados, es decir, 35 diputados, y habrá de incluir un candidato a presidente de gobierno. Esto es importante, todos estos datos que los tengamos claros. La moción de censura, que es el instrumento para exigir, bueno, responsabilidad política al gobierno, para el medio que las Cortes Generales tienen para controlar al gobierno. Debe ser adoptada por mayoría absoluta, pero una vez propuesta por al menos una décima parte de los diputados, y deberá incluir esta propuesta un candidato a presidente de gobierno. Fijémonos el segundo párrafo porque también es importante. Esta moción, la moción de censura, no podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación. En los 2 primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. Fijémonos, todos estos datos se prestan mucho a preguntas tipo test.
Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en la moción de censura pues será nombrado presidente de Gobierno, será investido de la confianza de la Cámara y el Rey le nombra presidente de Gobierno, como muy bien antes hemos dicho, con el refrendo del presidente del Congreso de los Diputados, que aquí no lo pone, pero bueno. Si la moción de censura no fuere aprobada, sus firmantes no podrán proponer otra durante el mismo periodo de sesiones. Entonces, moción de censura que no debemos confundir con la cuestión de confianza. La cuestión de confianza es, bueno, pues una cuestión que previa deliberación del Consejo de Ministros, esto siempre se olvida, previa deliberación del Consejo de Ministros puede plantear el presidente del Gobierno ante el Congreso de los Diputados sobre su programa, sobre alguna declaración política importante, etcétera, ¿no? Si el Gobierno niega su confianza al Gobierno, es decir, la confianza se entiende otorgada por la mayoría simple. Si la mayoría simple del Congreso de los Diputados vota a favor de la política del Gobierno, se entiende que se le ha otorgado confianza. Moción de censura, mayoría absoluta, cuestión de confianza, mayoría simple. Pero si el Congreso niega su confianza, es decir, el presidente de Gobierno no obtiene mayoría simple, este viene obligado a presentar su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de presidente de Gobierno previsto en la propia Constitución. Entonces, estos dos instrumentos son importantes. Moción de censura y cuestión de confianza. Y ahora pasemos al epígrafe segundo, el presidente del Gobierno. Ahora estudiamos ya con detenimiento la figura del presidente del Gobierno, ¿no? Bueno, ya hemos dicho que el Gobierno lo conforman el presidente, los vicepresidentes se los hubiere y los ministros, aquellas otras personas que establezca la ley, pero la ley no establece más. Por tanto, solo estos que acabamos de ver. También se dice aquí en este párrafo, bueno, ya lo he comentado un poco antes, el presidente de Gobierno, habida cuenta de que es el que nombra a los ministros, tiene también el poder para cesarlos, pues es un primus inter pares. Existe un evidente desequilibrio entre la posición del presidente del Gobierno y los demás miembros del Gobierno. No tiene mucho más que decir. Nombramiento, bueno, pues la moción de investidura, que se llama también, la moción de investidura pues tiene, pues aquí como se ve, pues tiene tres fases bien diferenciadas. La primera de ellas, una vez producidas elecciones generales, el Rey, previa deliberación con los representantes de los diferentes grupos parlamentarios, y a través del Congreso de los Diputados propone un candidato a presidente. Dicho de otro modo y para que nos entendamos, el Rey va preguntando, ¿ustedes a quiénes van a apoyar? Vamos a apoyar a tal candidato, y usted también, y usted, no, nosotros apoyaremos a tal otro. Muy bien, pues entonces el Rey pues dice, bueno, pues parece que el que tiene más posibilidades de ganar es este señor. Muy bien, pues o señora, pues propone al presidente del Congreso de los Diputados para que esta persona, si acepta lógicamente, se someta pues a la moción de investidura, digamos a la sesión de investidura, como le queráis llamar. Este candidato, elegido por los diferentes grupos, expondrá ante el Congreso de los Diputados su programa político y solicitará la confianza de la Cámara. Solicitada la confianza de la Cámara, esta se obtiene por la mayoría absoluta, por el voto de la mayoría absoluta de los diputados. Si ello no fuera posible, se procederá a una segunda votación transcurridas 48 horas, pero en este caso únicamente se necesitará mayoría simple. Conseguido esto, el Rey le nombra presidente de Gobierno, como digo, con refrendo del presidente del Congreso. Si transcurridos 2 meses desde la primera votación ninguno de los candidatos obtuviera la confianza del Congreso, pues lógicamente el Rey, con el refrendo del presidente del Congreso, disuelve las cámaras y vamos a nuevas elecciones. Como veis, muy sencillo. Pasemos, si queréis, entonces al Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros pues también es ciertamente sencillo. Fijémonos que hablamos del Consejo de Ministros, la reunión del Consejo de Ministros, que ahora son los martes, pues son cuando evidentemente establece el presidente de Gobierno en el Real Decreto de creación del Gobierno, ¿no? propiamente dicho. Pero no se define, que es una de las cosas que por aquí y por ahí se dice, no se define en ninguna ley. La propia ley del Gobierno no define
lo que es el Consejo de Ministros. Es la reunión de todos los ministros presididos por el presidente de gobierno, quien haga sus veces, ciertamente, pero no hay una definición jurídica del mismo, ¿no? Básicamente, digo yo aquí, el Consejo no es más que la reunión de todos los miembros del gobierno, reunión en la que previa deliberación se pueden tomar consejos deliberantes y consejos ejecutivos, ¿no? Se pueden tomar básicamente decisiones de tipo político o de tipo administrativo. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno tiene esas dos funciones, dirigir la política y dirigir la administración, ¿no? Bueno, aquí digo yo que se reúne cada viernes, cada martes, el día que se diga por parte del presidente de gobierno, pero en caso de urgencia se puede reunir en cualquier otro momento. ¿Cuáles serían las normas que regulan el Consejo de Ministros? Pues la propia ley del gobierno, ¿no? La ley 5097 de ordenación, competencia y funcionamiento del gobierno, la ley 4015 de régimen jurídico del sector público, y algunas normas de carácter administrativo, pero principalmente pues, la propia Constitución española, como hemos visto, y en concreto el Consejo de Ministros, pues en la ley del Gobierno y en la ley de régimen jurídico del sector público. Composición y órganos del Consejo de Ministros. Bueno, básicamente ya hemos dicho que el Consejo de Ministros, bueno, pues está conformado en principio por el presidente de gobierno, vicepresidentes, si existen, y ministros, porque la ley no establece ningún otro. Hay otros miembros que pueden del gobierno, hay otros miembros de la administración que pueden acudir a las reuniones del Consejo de Ministros, pero en todo caso sería sin voto. Y el órgano más importante dentro del Consejo de Ministros es la Secretaría del Consejo de Ministros, que estas funciones son desempeñadas por el ministro de la Presidencia. El ministro de la Presidencia, que, bueno, de modo general no tiene cartera alguna, habéis oído hablar también de los ministros sin cartera, ¿no? El ministro de Justicia, pues tiene la cartera de Justicia, el ministro de Economía, el ministro de Sanidad, pero hay ministros sin cartera. El ministro de la Presidencia que no tiene encomendada, digamos, ningún departamento ministerial, pero sí, bueno, pues realizar las funciones de secretario del gobierno, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de que el Consejo de Ministros puede tener carácter decisorio, ejecutivo o deliberante, pues simplemente os van a comentar, ¿no? Funciones del Consejo de Ministros, bueno, aquí ya viene una retahíla de funciones que tampoco vamos a leer todas porque esto perderíamos todo el tiempo leyendo y esto no es lo que pretendemos, ¿no? Pero básicamente las funciones son, digamos, aquellas que se le encomiendan al gobierno en sí, son realizadas de modo general por Consejo de Ministros. Aprobar los proyectos de ley, su remisión al Congreso de los Diputados, el proyecto de ley muy importante de presupuestos generales del Estado, aprobar los reales decreto ley y los reales decretos legislativos. Fijémonos que en los dos primeros casos se habla de proyecto. En el tercer, la letra C, Real Decreto Ley, Real Decreto Legislativo, normas con rango de ley. Los dos primeros son proyectos. ¿Vale? Acordar la negociación y firma de los tratados internacionales, así como su aplicación provisional, remitirlos a las Cortes Generales, declarar los estados de alarma, excepción y, bueno, proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio. Esto es muy importante, también lo estudiamos el día pasado, ¿no? Disponer la emisión de deuda pública, aprobar los reglamentos para el desarrollo y ejecución de las leyes, también es una cuestión muy importante, Decía el conde de Romanones, aprobad vosotros las leyes y dejadme a mí los reglamentos, ¿no? Conde de Romanones, por no hablar de ningún político actual. Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los departamentos ministeriales, esto ya lo hemos dicho, por mediante Real Decreto, secretarías de Estado, nombrar los subsecretarios, secretarios generales técnicos, directores generales, etcétera, ¿no? Bueno, comisiones delegadas de gobierno. Esto sí, antes lo mencionamos, pero no habíamos comentado lo que son. El gobierno se reúne en Consejo de Ministros, como todo el mundo sabe, cuando se reúne en pleno, ¿vale? Pero también puede reunirse en comisiones delegadas de gobierno, que son básicamente pues, aquellas encargadas de realizar alguna actividad concreta.
Y bueno, digo yo aquí, podrán ser creadas, modificadas y suprimidas por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del presidente del Gobierno, de acuerdo con el artículo 6. Y básicamente, esto se pregunta también bastante, el Real Decreto de creación de una comisión delegada de Gobierno tiene que contener básicamente 4 cosas. Yo siempre lo digo así, independientemente de que cómo está ahí redactado. Tiene que decir quién es el presidente, quién es el secretario, quiénes son los miembros que lo conforman y qué es lo que tienen que hacer. Eso es lo que tiene que decir. Puedes decirlo con palabras mucho más bonitas y más técnicas que están ahí, pero si lo recordamos así no se nos olvida nunca. ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el secretario? ¿Quiénes lo conforman y qué tienen que hacer? Ya está. Vale, pues ahí lo leemos y poco más, ¿no? Sus funciones así, básicamente, examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios departamentos ministeriales, se crea una comisión delegada del gobierno, pues con diferentes miembros de esos departamentos, pues para organizarlas, ¿no? Estudiar aquellos asuntos que afectan a varios ministerios, ¿vale? Bueno, esto sería un poco la idea. Comisiones delegadas de gobierno, quedémonos un poco con la idea porque son desconocidas y se preguntan. El secretariado del gobierno. Ya hemos comentado ¿no? que el secretario del gobierno es el ministro de la presidencia, ¿no? Entonces, el secretariado sería la oficina, el órgano de apoyo al ministro presidente o al ministro de la presidencia, ¿no? ¿Vale? Dice, como órgano de apoyo del Consejo de Ministros, las comisiones delegadas de gobierno, la Comisión General de Secretarios de Estado y subsecretarios, se ejercerá, bueno, pues la asistencia al ministro secretario, la remisión de las convocatorias, es el gabinete, por decirlo de alguna forma, donde se encuadra el personal de la presidencia de gobierno, del ministro secretario de gobierno, que sería el ministro de la presidencia, ¿no? Bueno, esto una simple lectura, pero sí es importante saber exactamente qué es cada uno de estos órganos de apoyo al gobierno. Los gabinetes, también órganos de apoyo político y técnico del presidente del gobierno, de los vicepresidentes, de los ministros, de los secretarios de Estado, son personas, donde están los asesores, ¿no? Los asesores del ministro, bueno, además de otro personal como secretarios, pues incluso, si me atrevéis a decir, pues también choferes, todo este personal pues está en los gabinetes. Pero básicamente son tareas de confianza y asesoramiento especial, relación de confianza entre la autoridad, el ministro y, bueno, pues estos asesores, ¿no? Bueno, poco más tiene que decirse también, esto no tiene ningún tipo de peculiaridad. Y ahora pasamos a este epígrafe que sí es un pelín más, o debemos de prestarle un poquitín más de atención, ¿no? Que sería el epígrafe 4. La organización administrativa española. Bueno, básicamente, si antes decíamos que el gobierno pues, se regulaba en los artículos 97 a 102, ahora decimos que la administración se regula en los artículos 103 a 107 y principalmente también en la Ley 40/2015, que ya conocemos, que es la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. También mínimamente ya en la ley del gobierno. Mínimamente, o bueno, también en la ley del gobierno, diríamos, ¿no? Bueno, aquí sí que ya tendremos que aprender los principios que antes hemos comentado, los principios que establece el 103, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación con pleno sometimiento a la ley y al derecho. Esto sería los principios con los que actúa la administración. Otro de los principios importantes es el principio de legalidad de la actuación administrativa. La administración administrativa, es decir, los distintos tipos de actos administrativos y resoluciones administrativas, digamos, se presumen legales, ¿no? Artículo 9.2 de la Constitución, siempre digo que el artículo 9 de la Constitución es uno de los artículos que más se pregunta. Señala claramente que la administración pública debe remover los obstáculos que impidan la libertad e igualdad de la persona y los grupos en que se integran. También el artículo 10 de la Constitución. Bueno, aquí simplemente pues lo leemos. Es un repaso general y explicando
explicando un poco, bueno, qué significa pues estos principios que recoge el 103 de la Constitución. Y ya decimos que la ley 40/2015, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, se aplica pues, a todo el sector público en su conjunto, a la Administración General del Estado, a la Administración de las Comunidades Autónomas y a la Administración local, ¿no? También al sector público institucional. ¿Vale? Bueno, no hay mucho más que decir tampoco de aquí de este epígrafe. Sí que este cuadrito debemos conocerlo de memoria, ¿eh? Organización Central del Estado, órganos superiores, ministros y secretarios de Estado. ¿No? El ministro, como decimos, en su doble naturaleza, política, miembro del Consejo de Ministros, administrativa, cúspide del correspondiente departamento ministerial, y el secretario de Estado. Y ya los órganos directivos, que serían los subsecretarios y secretarios generales. ¿Y por qué los pongo así, subsecretarios y secretarios generales, y no los pongo uno debajo de otro? Básicamente porque tienen la misma categoría, subsecretarios y secretarios generales, y los secretarios generales técnicos y directores generales. Es decir, la organización sería ministro o secretario de Estado, subsecretario, secretario general técnico, director general y subdirector general. Pero el director general tiene, digamos, la misma categoría que el secretario general técnico, y el secretario general tiene la misma categoría que el subsecretario. Esto parece una tontería si queréis, pero luego en los test pues, nos cuesta verlo. Bien, simplemente sí aprender, si queréis, de memoria esta organización que yo acabo de decir, y nos libraremos de muchos problemas. Ministro, secretario de Estado como órganos superiores, subsecretarios, secretarios generales técnicos, directores generales como órganos directivos. Hasta aquí, altos cargos, considerados altos cargos, hasta director general inclusive. De subdirector para abajo ya son cargos administrativos. ¿Vale? Muy bien. No, el secretario general tiene más categoría que el secretario general técnico. Y ya tendríamos pues, la administración territorial del Estado de las comunidades autónomas, que ya hemos comentado, que será el delegado de gobierno, que tendrá un rango de subsecretario, delegado de gobierno que tendrán rango de subsecretario y subdelegados de gobierno que tendrán rango de subdirector general. Fijémonos que el delegado de gobierno tiene rango de alto cargo, rango de subsecretario, mientras que el subdelegado, subdirector general, no es alto cargo. Y ya la Administración General del Estado en el exterior, que como digo, le hemos comentado muy de pasada y no la vamos a ver porque no nos la piden. Lógicamente, simplemente saber que está ahí, pues son órganos directivos por los embajadores, los representantes de España permanentes ante las organizaciones internacionales, por ejemplo, la Unión Europea, etcétera, ¿no? Pero este sería el quid de la cuestión, este subepígrafe. Y a partir de aquí ya, pues lógicamente necesitamos un poco desarrollar esto, ¿no? Principios y competencias de la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. Bueno, sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación y que en pleno sometimiento a la Constitución, a la ley y al derecho. Yo creo que ya lo he repetido 3 veces. Con esto yo creo que ya se nos queda, Y evidentemente, pues ya deberán respetar en situación pues el servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad, proximidad a los ciudadanos, participación. Bueno, esto es una retahíla que no voy a leer, pero sí que conviene más o menos leerlo. Lo importante lo voy recalcando. ¿Vale? Digo yo aquí un poco, además de los principios citados, también unos principios de organización serían la descentralización funcional, la desconcentración funcional y territorial. Bueno, no nos preocupemos. Lo importante es, en principio, que nos quedemos un poco con la organización que acabo de decir en relación con los órganos superiores y órganos directivos.
que es un poco, bueno, aquí tenemos un esquemita, un poco chillón, si queréis, ¿eh? Tenemos que modificar los colores porque se han ido, ¿eh? Pero yo creo que nos va aclarando un poco con esos esquemas, con esas flechas y tal, nos va aclarando un poco las cosas. Y ahora pasemos a estudiar, si queréis, un poco todo lo que hemos dicho, poniéndolo un poco ya un poco más en orden, ¿no? Los ministerios y los ministros. Muy bien, pues ministerios, pues ya hemos dicho que la Administración General del Estado se organiza en presidencia de gobierno y en ministerios, y que el ministro pues es un órgano político, una autoridad política, pero también una autoridad administrativa. En el Consejo de Ministros es una autoridad política, en su ministerio es una autoridad administrativa, ¿no? Organización interna de los ministerios, pues ya lo hemos dicho también, pueden existir secretarías de Estado y secretarías generales. Fijémonos en esta cuestión. Pueden existir. Luego, si pueden existir, no quiere decir que tengan que existir, ¿eh? Dicho de otro modo, las secretarías de Estado y las secretarías generales técnicas pueden no existir. Si pueden existir, pueden no existir. Esto es importante, porque el resto tienen que existir. Es obligatorio que existan, ¿no? De ellas dependerán jerárquicamente los órganos directivos que se les encomienden, ¿no? Los ministerios contarán en todo caso con una subsecretaría y, dependiendo de ella, una secretaría general técnica para la gestión de los servicios comunes previstos en el título. Muy bien, entonces ya tenemos aquí en este primer párrafo de este folio que es necesario que los ministerios cuenten con un secretario y un secretario general técnico. Estos tienen que existir en todo caso. El cargo de subsecretario o subsecretaría a veces nos confunde. Recordemos que el subsecretario es el primero de los órganos directivos, es el jefe. Además, hay una pregunta que se repite mucho cuando los estudiemos: ¿quién es el jefe de personal del ministerio? Y todo el mundo dice, coño, el jefe de personal del ministerio debe ser el ministro. Pues no, es el subsecretario. Luego, cuando veamos la relación, nos fijaremos en esta cuestión. Las direcciones generales son los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas. Y ya las direcciones generales se organizan en subdirecciones generales para la distribución de las competencias que tengan encomendadas. Entonces, esta sería la organización, que es un poco un desarrollo de lo que hemos visto hace un momento. Creación, modificación y supresión de los órganos y unidades administrativas. Aquí sí que se puede preguntar cómo se crean estos órganos. Las subsecretarías, secretarías generales técnicas, direcciones generales, subdirecciones generales, se crean por Real Decreto del Consejo de Ministros a iniciativa del ministro interesado y a propuesta del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que es el que paga. ¿De acuerdo? Real Decreto del Consejo de Ministros a iniciativa del ministro interesado y a propuesta del ministro de Hacienda. Y ya los órganos de nivel inferior a subdirección general se crean, modifican y suprimen por orden del ministro respectivo, previa autorización del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Repito, ¿por qué? Porque es el que paga. Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean a través de las RPTs, que son las relaciones de puestos de trabajo. Y ya la ordenación jerárquica no la repito porque creo que ya la he dicho varias veces: ministro, secretario de Estado como órganos superiores, subsecretario, director general, subdirector general, teniendo en cuenta el secretario general, que puede no existir, y el secretario general técnico, que tiene que existir. Y lo que antes he comentado también, los secretarios generales tienen categoría de subsecretario y los secretarios generales técnicos de director general. Es decir, los secretarios generales suben y el secretario general técnico baja. ¿Vale? Bien. Esquemitas. Los ministros, pues un poco ya no me voy a parar tanto porque no tiene ya sentido. Se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de todos los derechos de sufragio pasivo, no estar inhabilitado, etc. Dicho de otro modo, no se necesita nada, ni titulación universitaria, ni ser funcionario, ni nada.
tanto los ministros como los secretarios de Estado. En relación con las funciones del ministro, ya hemos dicho que aquí, vamos a estudiar las funciones del ministro como titular del departamento ministerial, ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su departamento, fijar los objetivos del ministerio, aprobar las propuestas de estados de gastos. Bueno, como digo, es una retahíla que casi se nos acaba el abecedario, entonces no las voy a leer, porque leer sabe todo el mundo y no quiero yo tampoco aquí cansar, porque además a todas estas hay que añadir otras tantas de la ley del gobierno, ¿no? ¿Vale? Ministros sin cartera. Bueno, simplemente ya los he mencionado antes, los ministros sin cartera son aquellos que no tienen establecida un ministerio concreto, simplemente realizan funciones de coordinación. Aquellos ministros suelen ser vicepresidentes, muchos de ellos. Bueno, por no hablar del gobierno actual ni del anterior, ahora que ha salido el vicepresidente que fue en su momento señor Guerra, pues fue siempre un ministro sin cartera, labor de coordinación, bueno, pues predominantemente político, o predominantemente técnico también, ¿vale? Bueno, nada más. Como veis, esto ya vamos un poquito más rápido. Secretarios de Estado. Igual que los ministros son órganos superiores y no se exige nada. Se nombran mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y a propuesta del ministro respectivo o del propio presidente de gobierno si actúan bajo su dirección. ¿Vale? No tiene mucho más. Las funciones también, se nos acaba el abecedario. Los subsecretarios. Aquí ya fijémonos, es el primero y más importante de los órganos directivos y dice, serán nombrados y separados por el Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio. Sigue diciendo, los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas, entidades locales, pertenecientes al subgrupo A1. Luego, los subsecretarios son grupos A, subgrupo A1, son funcionarios. Tienen que ser funcionarios. ¿De acuerdo? No así los órganos superiores, que serían el ministro secretario de Estado, que no se les exige ser funcionarios. Fijémonos mucho las funciones, que no las voy a leer porque podemos tirarnos aquí hasta las 12 de la noche leyendo funciones de esta gente. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que sí es un órgano también importante, ¿no? Estará integrada por los titulares de las secretarías de Estado y por los subsecretarios de los distintos departamentos ministeriales, es decir, secretarios de Estado y subsecretarios, ¿no? Asistirá el abogado general del Estado y aquellos otros cargos con rango de secretario de Estado o subsecretario que sean convocados. La presidencia corresponde a un vicepresidente de gobierno, pregunta de examen también, o en su defecto al ministro de la presidencia, que suele ser siempre un vicepresidente, pero la ley lo dice así. Sus deliberaciones serán reservadas, etc. Básicamente, ¿cuál sería la función más importante de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios? Preparar, si queréis, preparar las reuniones del Consejo de Ministros, el examen de todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación del Consejo de Ministros, excepto los nombramientos, ceses, ascensos, que eso, bueno, pues evidentemente ya se someten directamente al Consejo de Ministros. También el análisis y la discusión de distintos asuntos entre los diferentes ministerios, ¿no? Entonces, esta comisión también importante. Y seguimos con los cargos. Secretarios generales. Fijémonos que habíamos dicho que los secretarios generales no tienen por qué existir. Pueden no existir. Y vosotros me diréis, pero existen en todos los ministerios. Y yo os digo, sí, porque todos los ministros tienen algún amiguete, ¿no? Pero bueno, es verdad. Esto no lo puedo poner en el vídeo. Bien, lo que decíamos, puede no existir. Esto ya no se os olvida, de que pueden no existir. Y evidentemente tienen categoría
de subsecretario serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio y del presidente de Gobierno. Personas con cualificación y experiencia en el desempeño de los puestos que se les exigen. Por tanto, no tienen que ser funcionarios. ¿Vale? Pasamos ya a los secretarios generales técnicos. Estos sí tienen que existir. Tienen la categoría de director general y serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales pertenecientes al subgrupo A1. Y ya los directores generales. Los directores generales, aquí se nos dice, como siempre se complica un poco más, dice, de modo general existirán, pero pueden no existir. Excepcionalmente puede que, existirán en todos los ministerios y tendrán que ser funcionarios, lo he dicho mal, existirán en todos los ministerios y tendrán que ser funcionarios del grupo A, subgrupo A1, pero excepcionalmente, que era a lo que me refería, pueden no serlo. Nos lo pone aquí abajo, ¿vale? Habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales pertenecientes al subgrupo 1, salvo que el Real Decreto de Estructura permita que en atención a las características específicas del puesto no reúna la titular no reúna la condición de funcionario, pero sí que tendrán que existir en todo caso. ¿Vale? Los subdirectores generales, hasta director general, como digo, llega la categoría de alto cargo. Los subdirectores generales ya no la tienen. Son responsables inmediatos bajo la supervisión del director general o del titular del órgano de la ejecución de aquellos proyectos, objetivos, actividades, etc. Y aquí verdaderamente serán nombrados respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, pero tienen que ser efectivamente funcionarios del grupo A, subgrupo A1. ¿Vale? Y ahora tendríamos ya los servicios comunes del Ministerio, los servicios comunes que prestan evidentemente a los órganos superiores y directivos, bueno, pues del resto del Ministerio, la asistencia precisa para el desarrollo de sus funciones, ¿no? ¿Qué funciones tienen? Básicamente el asesoramiento, el apoyo técnico, la gestión directa en relación con las funciones de planificación, programación, presupuestación, es decir, todo este tipo de cuestiones de ámbito técnico-administrativo. Son las que realizan los servicios comunes. ¿De acuerdo? Y hasta aquí la administración, si queréis, central del Estado. Para recordar lo que antes decíamos, la administración general del Estado podemos dividirla en administración central, administración territorial y administración del Estado en el exterior. Vamos ahora, si queréis, a la administración territorial del Estado. Bueno, no confundamos nunca esto. Yo, de verdad, a veces digo, bueno, me repito demasiado, pero no confundamos esto con la administración autonómica, que nada tiene que ver. Esto es la administración del Estado en las diferentes comunidades autónomas y está compuesto básicamente por la subdelegación del gobierno en las provincias y la delegación del gobierno en las comunidades autónomas. O dicho al revés, la delegación de gobierno que a su vez se divide en subdelegación del gobierno. ¿Vale? Delegados de gobierno y subdelegaciones de gobierno. Bueno, básicamente tendrán su sede, las delegaciones tendrán su sede en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, Valencia, pero la Comunidad Autónoma de Galicia, pues en Santiago de Compostela, porque allí radica el Consejo de Gobierno, sin ser capital de provincia. ¿De acuerdo? Salvo que el Consejo de Ministros acuerde ubicarla en otro sitio. Otra de las preguntas que se hacen, y porque es una tontería, las delegaciones de gobierno están adscritas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Cierto, las delegaciones, pero el delegado está adscrito a Presidencia de Gobierno. Está un poco más abajo, Y podrán crearse subdelegaciones, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, subdelegación del gobierno en Alicante, subdelegación del gobierno en la propia Valencia, que podrá existir o no, y subdelegación del gobierno en Castellón. ¿Vale? Hay, por ejemplo, también las comunidades autónomas uniprovinciales. Estoy pensando en Murcia, que existirá un delegado de gobierno y podrá existir un subdelegado también.
en la Comunidad Autónoma de Murcia, que es uniprovincial. ¿De acuerdo? Bueno, servicios territoriales, que tendríamos que dividirlos en servicios integrados y servicios no integrados en la delegación de gobierno. Los no integrados, bueno, pues evidentemente dependen del ministerio del que dependen. Es decir, valga la redundancia, dependen no del delegado o subdelegado de gobierno, sino pues que si es la Guardia Civil de Tráfico, por ejemplo, que es un servicio no integrado, ¿de qué ministerio dependen? Pues del Ministerio del Interior Madrid. ¿Qué es la Policía Nacional de Seguridad Ciudadana? ¿De quién depende? Pues es un servicio integrado del subdelegado de gobierno. Es decir, los integrados en la organización territorial o los que sigue prestando el Estado Madrid. Bueno, el Estado lo prestan todos, o sea, los servicios los presta todos el Estado, pero unos dependen de la subdelegación de gobierno y otros dependen del propio ministerio. Esta sería un poco la idea, ¿no? Los no integrados dependerán del órgano central competente sobre el sector de actividad en que aquellos operen. Y los integrados dependerán del delegado de gobierno o, en su caso, del subdelegado de gobierno. ¿Vale? Y ya estudiamos ya la figura del delegado de gobierno. Esto ya lo he dicho, dependen orgánicamente del presidente de gobierno y funcionalmente el ministerio competente por razón de la materia. Lógicamente, el delegado depende de presidencia de gobierno, pero si está realizando alguna actuación relativa al ministro del Interior, al Ministerio del Interior, pues dependerá en ese aspecto concreto, en esa función que está realizando del Ministerio del Interior, ¿no? Como veis, muy fácil. Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del presidente de gobierno, Y evidentemente, en caso de ausencia, vacante, enfermedad, bueno, pues será suplido su cargo por el subdelegado del gobierno que el delegado designe y, en su caso, por el de la provincia en la que tenga su sede la delegación de gobierno, ¿no? Funciones generales, pues una simple lectura, no tiene mucho más. Y los subdelegados, pues estaríamos un poco en lo mismo. Aquí tampoco nos compliquemos demasiado porque, bueno, una simple lectura y ya está. Y los subdelegados de gobierno, que era donde quería llegar, que están un poco más abajo aquí porque hay un montón de esquemas, bueno, pues los subdelegados de gobierno, pues digamos, son de carácter provincial, bajo la inmediata dependencia del delegado de gobierno. Existirá un subdelegado de gobierno con categoría, con nivel de subdirector general. Ya hemos dicho también que en las comunidades autónomas uniprovinciales en las que no exista subdelegado de gobierno, el delegado de gobierno asumirá las competencias que esta ley les atribuye y las competencias pues son también pues una retahíla, ¿no? Las competencias, como digo, yo las leería con cierto detenimiento, pero tampoco las memorizaría. ¿En qué sentido digo esto? Pues digo esto en el sentido de que si el examen es dentro de 9, 10 meses, dentro de 9, 10 meses no te vas a acordar de las competencias que tenía uno y otro. Sí que si tienes una idea general, tienes un pozo, pues lógicamente cuando vayas a repasar te acuerdas de algo. Claro, si lo lees de primeras, cuando queden 2 meses para el examen, mal vamos. Y ya los directores insulares de la Administración General del Estado, que están en las islas, ¿no? Reglamentariamente se determinarán las islas en las que exista un director insular de la Administración General del Estado con el nivel que se determine en la RPT. Será nombrado por el delegado de gobierno mediante el procedimiento de libre designación y lo mismo, subgrupo A1. Bueno, directores insulares, etcétera. Simplemente el resto, disposiciones comunes a las delegaciones y subdelegaciones. Como suelo decir, lógicamente, una mera lectura. Lo importante lo hemos dicho. ¿Vale? Aquí tenemos el esquemita y ya tendríamos la Administración General del Estado en el exterior. Algunas preguntas tendréis en los test al respecto, pero no se ha preguntado prácticamente nada. En los test de examen, en los que hacemos nosotros, si hay alguna. Recordad que los test son para aprender. Entonces, pues bueno, que no me la sé, no pasa nada, porque en la que sí verdaderamente se pregunta, la preguntamos nosotros varias veces también.
Bien, sí saber que existe, que era lo que estaba tratando de decir, sí saber que existe, que es uno de los 3 pilares de la Administración General del Estado, pero que no nos entra.